Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, dirigidos por Gregorio Cuenca Zafra, miembro de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días, en este segundo día de los ejercicios. Espero que hayáis descansado y hayáis avanzado en los planteamientos que hicimos ayer. Comenzamos hoy una nueva jornada recordando 18 de agosto que la Iglesia celebra la memoria de Santa Elena, emperatriz y madre de Constantino, el emperador. Es interesante mirar su vida porque nos ofrece una entrada especialmente adecuada para hablar del tema de hoy, de la avaricia y también de la libertad cristiana ante los bienes. Santa Elena nació en un ambiente humilde y conoció también el sufrimiento del abandono y de la humillación. Más adelante, cuando su hijo Constantino llegó al poder, fue honrada con el título de Augusta y tuvo acceso a los recursos del imperio. Sin embargo, aquella nueva posición no endureció su corazón ni la llevó a buscar venganza o a vivir encerrada en el lujo, algo muy sugerente. Podríamos decir que Santa Elena vivió rodeada de abundancia, pero no vivió para la abundancia. Las riquezas pasaron por sus manos, pero no permitió que se instalaran como dueñas de su corazón. La utilizó para atender a los pobres, socorrer a los necesitados y ayudar a quienes sufrían. De hecho, San Ambrosio destaca también su sencillez. Vestía modestamente, se mezclaba con el pueblo y servía personalmente a los hambrientos. En ella tenemos hoy esta referencia que la Iglesia nos posibilita para descubrir que la avaricia no depende únicamente de la cantidad de bienes de que una persona posee, sino de la relación que mantiene con ellos. Por eso es una buena introducción para adentrarnos hoy en nuestro propio corazón y analizar cómo existe o cómo coexiste con nosotros la avaricia. Quizá al escuchar esta palabra pensemos inmediatamente en una persona rica, fría, tacaña y obsesionada por contar el dinero. Y por supuesto ya hacemos como con el resto de pecados capitales, los negamos y decimos que yo no soy así, ¿no? Esta imagen existe, pero quedaría demasiado limitada. La avaricia puede encontrarse en una persona con mucho dinero, incluso con poco. Porque el planteamiento no es únicamente cuánto dinero tengo. La pregunta verdadera es ¿qué lugar ocupan los bienes en mi corazón? O también se podría decir, ¿poseo las cosas o las cosas han terminado poseyéndome a mí? Podríamos definir la avaricia como el apetito desordenado de adquirir y poseer riqueza con el único fin de atesorarla, como un amor desordenado por los bienes terrenos. Está claro que es conveniente para nosotros, incluso necesario poseer alguna riqueza, conservarla y aún acrecentarla según las circunstancias de la vida y de forma ordenada,
bueno, y como diríamos, y con virtud, compartiéndolas con los necesitados de ellas. Eso no sería avaricia. Incluso también se podría mirar la doctrina de la Iglesia, que digamos que confirma esta distinción. El propio Catecismo enseña en el punto 2535 que el deseo de las cosas agradables y necesarias es bueno en sí mismo, que se vuelve desordenado cuando deja de guardar la medida de la razón y nos impulsa a codiciar injustamente lo que pertenece o es debido a otra persona. El propio Jesucristo, en Lucas 12:15, nos dice, recordar cómo hay que leer la cita, en modo personal. Mirad, mira, pon tu nombre. Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Jesús no dice solamente guardaos de robar, dice que nos guardemos de toda clase de codicia, porque la codicia puede adoptar numerosas formas y entrar en el corazón antes de traducirse en una injusticia exterior. También en esta parábola del hombre rico se habla de todo gira alrededor de sí mismo. Mi granero, mi trigo, mis bienes, mi seguridad. Claro, se dice y se puede leer, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dice, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Eso me estoy acordando ahora mismo de unas palabras del Papa Francisco, no recuerdo exactamente el día ni el contexto, pero era muy significativo cuando decía algo así como que cuando vayamos en el féretro, que la riqueza y los bienes no eran detrás de nosotros. Un poco muy en coherencia con esta frase, esta perícopa de Lucas. El rico de la parábola, en este sentido, posee muchos bienes, pero ha olvidado, digamos, tres realidades que solemos olvidar. Que la vida no le pertenece, que la vida no nos pertenece, mejor dicho, que sus bienes no pueden salvarlo y que a su alrededor existen personas con las que debería compartir. Precisamente, el Evangelio de hoy, el segundo día de nuestro ejercicio, ilumina con claridad esta diferencia entre poseer bienes y quedar poseídos por ellos. En Mateo 19, 23-24, nos sentencian de esta manera. En verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús no afirma que toda persona rica sea necesariamente avara ni condena los bienes materiales en sí mismo. La advertencia más bien se dirige al poder que las riquezas pueden adquirir sobre el corazón, incluso aunque sean menores las riquezas. Incluso cuando se llega a convertirse en una seguridad principal y nos impiden responder con libertad ante Dios. Por eso hemos dicho que una persona puede poseer poco, vivir continuamente preocupada por acumular, por el dinero, por compararse lo que tienen otros. Y bueno, eso es precisamente lo que hemos contemplado a recordar a Santa Elena, que tuvo acceso a grandes riquezas, pero no permitió que se convirtiera en dueña de su corazón. La avaricia tiene también muchas ramificaciones, como vamos a ver a continuación. En Mateo 19, 27, dice, Pedro pregunta, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Aquí Pedro, desde su más humanidad y terquedad, ha realizado una renuncia verdadera, por supuesto. Pero su pregunta nos ayuda a descubrir una forma más escondida de avaricia, que es esa de llevar una contabilidad incluso en nuestra relación con Dios. Podemos pensar, después de todo lo que he hecho por Dios, debería concederme esto, o ¿por qué me castiga por esto, no? Jesús promete el 100 por 1 y la vida eterna, pero seguirlo no es establecer un negocio con Él. No se puede negociar con Dios. La recompensa principal es pertenecerle, vivir en su amistad y participar en su reino.
Por eso podemos haber dejado algo exteriormente, haber hecho algún sacrificio, y sin embargo, interiormente continuar esperando una compensación de Dios, de la vida, dicen algunos. La avaricia entra entonces en la vida espiritual, convirtiendo nuestra entrega, que debería ser una respuesta ante la llamada de Dios, convirtiendo nuestra entrega en una especie de inversión a largo plazo. Como hemos dicho hace un momento, existen distintas formas de expresión y camuflaje de la avaricia. La más conocida o aparentemente más vistosa es acumular simplemente por acumular, ¿no? En querer poseer cada vez más, no porque exista una necesidad concreta, sino porque la acumulación proporciona seguridad, prestigio o sensación de poder. La cuestión es la cantidad objetiva. Una persona puede tener un patrimonio amplio y administrarlo con libertad, justicia y generosidad. Otra puede disponer de poco y estar interiormente encadenado. En el Eclesiástico, en el capítulo 14, versículos del 9 al 10, se lee que el codicioso nunca está satisfecho con su suerte, pues la codicia malsana seca el alma. El tacaño hasta el pan escatima, y en su propia mesa pasa hambre. El avaro puede llegar a no disfrutar ni siquiera de aquello que ha acumulado. No utiliza los bienes, los vigila, no descansa en ellos e incluso teme perderlos. También se podría hablar de la avaricia camuflada de prudencia, ¿no? La prudencia es una virtud que nos ayuda a prever, organizar y actuar responsablemente, pero puede convertirse en una palabra con la que justifiquemos el miedo. Por ejemplo, cuando se puede escuchar por ahí, no puedo ayudar ahora porque no sé lo que ocurrirá dentro de 20 años, o no puedo compartir porque quizá algún día me haga falta. El problema es que ese todavía, en negrita, puede durar toda la vida, y no se trata de dar irresponsablemente aquello que debemos destinar a la familia o a obligaciones legítimas. En este sentido, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículos del 13 al 14, lo ejemplifica de esta manera. No se trata de aliviar a otros pasando a vosotros estrecheces, se trata de igualar. En este momento vuestra abundancia remedia su carencia. Así se explica, San Pablo explica que la generosidad cristiana no es una improvisación imprudente, pero la prudencia auténtica tampoco es una excusa permanente para no compartir jamás. La avaricia se puede camuflar de responsabilidad familiar. Cuando se dice, por ejemplo, todo lo hago por mi familia. Por supuesto, es una intención noble. Trabajar para sostener a los nuestros, pues qué duda cabe que constituye una obligación seria. Pero también debemos comprobar los frutos. Si para aumentar los ingresos dejamos de estar presentes en la vida de los hijos, abandonamos la oración, no descansamos, descuidamos el matrimonio o convertimos toda conversación familiar en una cuestión económica, quizá ya no estamos sirviendo a la familia mediante los bienes. Al contrario, estamos sacrificando la familia a los bienes. La avaricia no siempre guarda el dinero en una caja, a veces lo acumula a costa de las relaciones. Y en este sentido es muy triste ver cómo la justificación de tener que ganar dinero o para quizá cubrir necesidades personales o vivir cómodamente se prioriza en detrimento de la relación con los propios hijos o con la esposa o el esposo. Y aquí puede surgir la avaricia como camuflada de amor al trabajo. El trabajo es digno, es necesario y santificador, pero puede convertirse en una vía de escape o en un instrumento de acumulación, porque la persona trabaja sin medida, y no porque lo exijan realmente sus obligaciones, sino porque necesita producir, ganar, ascender o sentirse imprescindible. Aquí ya empezamos a vincular un pecado capital con otro, como puede ser la soberbia, ¿no? Una persona puede decir o engañarse a sí misma, no, yo no soy avaro, soy trabajador, por supuesto.
Eso nadie va a dudarlo. Pero ganar dinero con ansiedad y sin justicia también puede llevarnos a caer en ese charco de la avaricia que salpica a toda nuestra vida. Digo ganar con ansiedad y sin justicia porque esa es otra manifestación, que consiste en buscar el beneficio sin respetar los derechos ajenos. Es como querer ganar mucho con demasiada ansiedad y sin emplear la justicia. Aquí podríamos entrar ya en el fraude, el engaño, la explotación, el abuso, la falsificación, en fin, nada más que hay que poner el telediario para ver numerosos ejemplos. Habría que analizar también moralmente muchas de las operaciones que se hacen, sin tener que enchufar la tele, incluso en la vida cotidiana. Un rasgo de la avaricia puede ser aprovechar legalmente la debilidad ajena. Por ejemplo, puede suceder cuando alguien atraviesa una enfermedad, una deuda, una separación o una situación desesperada y otra persona aprovecha su urgencia para adquirir algo muy por debajo de su valor. Seguro que muy posiblemente ese contrato sea legal, pero también deberíamos de preguntarnos con coherencia: ¿estoy realizando esta operación justa o aprovechándome de esta debilidad? También se podría plantear desde esa intimidad de la conciencia: ¿veo delante de mí a una persona o solamente una oportunidad? La avaricia también se puede camuflar de preocupación por los pobres. El Evangelio presenta un ejemplo muy serio. Cuando María unge los pies de Jesús con perfume, Judas pregunta: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Hay que reconocer que la propuesta parece generosa, ¿no? De hecho, en la vida cotidiana entre los propios católicos, ¿y por qué la Iglesia no vende tal para satisfacer o cubrir las necesidades de? Y si se analiza tranquilamente, esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Eso podemos leerlo en Judas 12:6. La referencia a los pobres puede utilizarse para ocultar un interés personal. También nosotros podemos criticar cómo otros emplean su dinero, exigir generosidad a los demás o hablar constantemente de justicia social, ¿no? Pero mientras no examinamos nuestro propio uso de los bienes, no se puede hablar con propiedad ni con coherencia. La avaricia espiritual consiste en acumular libros religiosos, imágenes, oraciones, experiencias, cursos, retiros o consolaciones sin convertirlo en vida. La persona siempre quiere escuchar otra meditación, conocer otra devoción o adquirir otro objeto religioso, pero no practica suficientemente lo que ha recibido. En unos ejercicios espirituales esta advertencia es importante, porque podríamos intentar acumular ideas, frases y emociones espirituales sin entregar a Dios aquello que nos pide. Entonces, ¿de qué sirve acumular? Si al fin y al cabo Dios me está pidiendo de toda esa, entre comillas, riqueza acumulada, me está pidiendo solo una cosa y no soy capaz de darla. No habría tiempo para estudiar ni analizar los orígenes, las raíces y los detonantes de la avaricia. Podríamos mencionar, por ejemplo, el miedo a la escasez y al futuro. Hay gente que lo ha pasado realmente mal. Una persona que ha vivido con pobreza puede vivir inseguridad o pérdida y puede desarrollar una necesidad intensa de conservar, ¿no? En Lucas 12, 30, 31 podemos leer: la gente del mundo se afana por todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino, y lo demás se os dará por añadidura. Es un buen ejemplo para aprender a confiar en la providencia, porque confiar en la providencia no significa esperar pasivamente que todo se resuelva. Significa trabajar y prever sin convertir la seguridad material en nuestro propio salvador. Otra raíz de esta avaricia puede estar en la necesidad de control, ¿no?
de control, de dominar por la enfermedad, por la muerte, la necesidad de prestigio y de poder, porque el dinero no solo compra objetos, también puede proporcionar influencia, reconocimiento y capacidad de decisión. La ingratitud y la incapacidad de reconocer lo suficiente, porque la avaricia contempla lo que falta y deja de agradecer lo que existe. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, los versículos del 6 al 8, se ejemplifica esa ingratitud. Y podemos leer: la piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimento con que cubrirnos, contentémonos con esto. El contentamiento cristiano, por decirlo así, no es falta de iniciativa, es la capacidad de reconocer un límite. Y la persona agradecida puede seguir trabajando y mejorando, pero no vive en una insatisfacción permanente, en un estado de ánimo y de ánimo espiritual que nos lleva siempre a la insatisfacción y, por supuesto, al estado de ánimo. Otra raíz puede ser, el origen puede ser el olvido de la muerte y del destino eterno. En este sentido, la acumulación puede funcionar como una manera de no pensar en la fragilidad humana. Claro, el hombre rico construye graneros y programa muchos años, y Dios nos acaba recordando que la vida no se almacena. Por eso la pregunta de Jesús es directa para hoy y para nosotros. ¿De quién será lo que has preparado? Porque los bienes son útiles, pero son temporales. Antes hemos mencionado cómo fluctúan, y poco a poco lo iremos viendo, cómo fluctúan unos pecados capitales con otros. En este sentido, el catecismo llama capitales a estos pecados. El catecismo, en el punto 1866, el catecismo llama capitales a estos pecados porque generan otros pecados, otros vicios. Y de hecho los pecados capitales se relacionan y se alimentan entre sí. Por ejemplo, ahora que hemos mencionado la avaricia y la soberbia. La soberbia desea sentirse superior, o la persona soberbia desea sentirse superior. Y la avaricia puede proporcionarle los medios, con riqueza, con influencia, poder, reconocimiento, incluso con capacidad para controlar. Por eso la persona no quiere solamente bienes, quiere el lugar social asociado a esos bienes. Y en esta vinculación con otros pecados capitales, que no vamos a detenernos en la vinculación con el resto, sí está claro que la avaricia genera un daño no solo personalmente, sino un daño al prójimo. La avaricia no es solamente un problema privado entre una persona y sus posesiones. El catecismo enseña que el 10º mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Y también en el punto del Catecismo de 2536 leemos: el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. La referencia al prójimo no es secundaria, forma parte de la definición moral del pecado. La avaricia genera mentira y fraude, porque para mantener o aumentar los bienes puede ser necesario ocultar información, falsear cuentas, exagerar necesidades o incluso incumplir compromisos o incluso engañar a los propios familiares. La persona comienza diciéndose: bueno, solo sea esta vez, tampoco es para tanto, esta persona tiene mucho. Y luego el cuerpo se va acostumbrando. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy interesante para estudiarlo, nos dice en el punto 1865 que el pecado repetido engendra el vicio, oscurece la conciencia y corrompe la valoración del bien y del mal. La avaricia genera injusticia laboral y explotación.
genera conflictos familiares, porque las herencias pueden sacar a la luz apegos que permanecían escondidos. Hermanos que convivieron durante años dejan de hablarse por una propiedad, un reparto o un objeto de escaso valor. Se rompen vínculos. La misma intervención que da origen a la parábola del rico necio surge de un conflicto entre hermanos. Cuando en Lucas 12:13 dice: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. También podemos, para ir un poco más rápido porque se nos queda corto, genera indiferencia ante el sufrimiento. Puede generar traición. El daño al prójimo alcanza incluso a Cristo. Porque no olvidemos nunca en Mateo 25:40 cuando dice Jesús: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis y cómo se combate o cómo se lucha con la avaricia, pues con la generosidad, fundamentalmente con la generosidad. La respuesta cristiana íntegra requeriría 4 actitudes: la pobreza de corazón, la justicia, la generosidad y la confianza en la providencia. El Catecismo nos enseña en el punto 2544: el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Claro, este desprendimiento no exige a todos abandonar jurídicamente todas sus posesiones. Exige que ningún bien ocupe el lugar de Cristo. Recordemos esa expresión del joven rico, ¿no? En Marcos 10:22, cuando leemos: a estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Porque no poseía solamente riquezas, sino, como hemos dicho antes, las riquezas lo poseían a él. Y aquí la pobreza de corazón se descubre en esta pregunta: ¿qué bien no estaría dispuesto a entregar si Cristo me lo pidiera? Otro remedio para madurar, para enriquecerse de generosidad sería ser administradores y no dueños absolutos. En el Catecismo de los puntos 2402 y 2403 se reconoce la legitimidad de la propiedad privada, pero recuerda que los bienes de la creación están destinados a toda la humanidad y que poseer no anula su destino universal. Después, afirma que la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Esta palabra cambia la perspectiva: administrador, porque lo que tenemos no ha sido confiado, porque nuestra inteligencia, nuestro dinero, propiedades, profesión y nuestro tiempo no son bienes aislados del proyecto de Dios. Y aquí andamos nuevamente como hablamos de la soberbia. No solo lo que soy, lo que me han dado, sino lo que he conseguido. No puede separarse de un bien que Dios me ha concedido a través de mis talentos, de mi esfuerzo, ¿no? El administrador sabe que un día tendrá que responder: ¿qué hice con lo que recibí? ¿Qué frutos produjo? La justicia antes que la limosna sería un buen consejo. El primer paso de la conversión económica no siempre es dar una limosna. A veces es devolver, pagar o reparar. En este sentido, Zaqueo lo ejemplifica cuando dice: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. En Lucas 19:8. Zaqueo no se limita a sentir arrepentimiento. La conversión entra en sus cuentas. Y en este sentido la generosidad lo desborda, porque da y restituye. Y es que la confesión de una injusticia económica exige, en la medida de lo posible, reparar el daño. La generosidad, este cultivo de este árbol, sería aprender a dar con alegría. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios 9:7, dice así: cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. La generosidad
no se mide solo por la cantidad, sino también por la libertad interior con la que uno se desprende. Podemos dar mucho y hacerlo con resentimiento, buscando con el reconocimiento o esperando incluso recibir algo a cambio. Dar con alegría significa reconocer que aquello que compartimos pues procede de Dios y que el bien del hermano no es una pérdida inútil. Siempre tenemos como modelo a Cristo. San Pablo ofrece la raíz cristológica de la generosidad en la segunda carta a los Corintios 8:9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso combatir la avaricia no consiste únicamente en mejorar nuestra conducta económica, consiste en configurarnos con Cristo, cuya riqueza es la entrega de sí mismo. Antes hemos hablado de la confianza y la providencia. En el Catecismo, en el punto 2547, se lee: el abandono y la providencia del Padre del Cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza no elimina la planificación y la organización que es necesaria, pero sí le elimina la esclavitud del agobio en esta sociedad en la que estamos inmersos, el agobio. Nos permite trabajar sin idolatrar el resultado, ahorrar sin creer que el ahorro nos salvará. En definitiva, el abandonarnos y la confianza en la providencia, pero la confianza de verdad. No es la palabra bonita que se dice para quedar bien o para sentirnos bien. El abandono absoluto. En fin, ya que hemos mencionado la providencia, abandonémonos definitivamente en manos de Dios. Estamos avanzando al segundo día, el tiempo pasa muy rápido y hay seguro mucho material para sentarse, reflexionar y sobre todo, pues un poco en coherencia con lo que hemos hablado, pues no simplemente en acumular, valga la redundancia, de forma avariciosa tantas ideas, sino preguntarse con corazón, con sencillez y humildad: Señor, ¿y esto qué? ¿Y esto en mi vida qué? ¿Cómo lo plasmo? ¿Cómo lo reflejo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está en la riqueza? ¿En qué riqueza lo tengo? ¿O cómo intento acumularlo? ¿Y cómo te abandono cuando mi corazón está puesto en otro sitio? En definitiva, mucho ánimo, no perdamos la paciencia y seguro y ayudad de María, nuestra Madre y nuestra guía, y de tu ángel de la guarda, seguiremos avanzando con paso firme. Amén.